revelado el increíble hilo emocional que llevó a un hijo a elegir a su limpiadora como madre. La lluvia golpeaba los cristales de la ventana de Alejandro, un joven de 28 años atrapado en la rutina de un vecindario olvidado de una ciudad costera de México. En su mundo gris, las memorias de su madre fallecida ahogaban los pocos destellos de esperanza que le quedaban. La imagen de su risa se entrelazaba con la desesperación de su desempleo, un peso que parecía crecer con cada día que pasaba. La soledad se había vuelto su eterna compañera, recordándole constantemente que sin ella, ya nada importaba. Lucía, la limpiadora del edificio, representaba un rayo de sol en su oscura existencia. Era una mujer indígena, fuerte y resiliente, que a pesar de sus duras batallas nunca faltaba a su sonrisa. Su presencia había comenzado a ser un refugio. Se quedaba hablando con él mientras barría los pasillos, compartiendo historias de su infancia, de su gente y de la esperanza que a menudo le faltaba a Alejandro. Sin embargo, en el fondo, él sentía una duda que le carcomía: ¿era correcto abrirse a ella? La voz de la sociedad resonaba en su mente, instándole a mantener la distancia. Durante una cena con amigos, el tema de Lucía emergió. Comentarios despectivos volaron. ¿Por qué le das tanto apoyo a la limpiadora?, cuestionaron, mientras las risas se entrelazaban, convirtiendo los murmullos en dagas que atravesaban su pecho. En ese momento, Alejandro sintió que su corazón se hundía. ¿Era esa la manera en que el mundo lo vería? Una parte de él quería defenderla, gritar que su conexión iba más allá del estatus, pero el miedo al juicio llenaba su garganta. Esa noche, mientras la lluvia caía con furia, la confianza en sí mismo se desvanecía como el eco de las risas despectivas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia lo consumía mientras caminaba por la azotea en las noches lluviosas, con la mirada fija en las luces titilantes de la ciudad, como si buscara respuestas en su brillo apagado. La conexión con Lucía crecía en silencio, pero el temor a ser visto como menos que lo que su madre le había enseñado lo ahogaba. La lucha interna se intensificaba, su mente acelerada cuestionaba si valía la pena aferrarse a esos lazos, si el amor que crecía entre ellos podría soportar la presión social. Mientras pensaba en todo eso, la imagen de Lucía seguía allí, inmutable y fuerte, desafiando los prejuicios que lo rodeaban. En su corazón, había espacio para más de lo que los demás podrían comprender. Pero, ¿era capaz de hacerlo? La pregunta resonaba como un eco, mientras el miedo y la determinación luchaban una guerra sin cuartel dentro de él. ¿Podría desafiar las convenciones? ¿Sería capaz de abrazar lo que tanto temía? Con cada latido de su corazón, el dilema se tornaba más crítico. Alejandro se encontraba al borde de una revelación que podría cambiar su vida para siempre, una elección que lo llevaría a confrontar no solo a la sociedad, sino también la visión que había tenido de su propia familia y futuro. Tensado entre el amor y el miedo, su camino se oscurecía, y la verdad asomaba como un faro distante. ¿Lograría Alejandro entender que la familia no siempre se define por la sangre? ¿O sucumbiría ante las sombras de la desaprobación? Con el paso de los días, Alejandro intentó disimular su inquietud. Se esforzaba por asistir con regularidad a las reuniones de trabajo que, aunque tediosas, parecían ser su única conexión con el mundo exterior. Sin embargo, cada vez que su mente vagaba hacia Lucía, hacia lo que representaba, una tristeza profunda se anidaba en su pecho. A menudo se preguntaba si aquel vínculo que formaban podía desafiar la lógica, los convencionalismos y, sobre todo, sus propios miedos. Era en un encuentro fortuito durante una de esas eternas reuniones que todo cambió. Un colega, José, le dio la noticia de un nuevo proyecto en el que estaban buscando colaboradores, algo que podría ser una oportunidad para retomar su carrera. Este podría ser tu reinicio, le aseguró,
pero Alejandro sentía que cada palabra llenaba el contexto de presión. Mientras los demás discutían el proyecto, imaginaba el esfuerzo de Lucía, las historias que él apenas comenzaba a narrar y que ella había compartido con tanto fervor. La oficina se convirtió en un campo de batalla donde sus dudas sobre su valía profesional se intensificaban, alimentadas por la constante lucha entre su realidad y los anhelos de su corazón. Esa tarde, la lluvia comenzó a caer de nuevo y, en lugar de regresar a su hogar, se encontró frente a la pequeña tienda de Lucía. Inmediatamente, la saludó con una sonrisa, aunque su mente estaba llena de tormentas internas. Lucía lo invitó a pasar, y conversaron sobre el día, sobre las pequeñas cosas que en su vida cobraban significado en la sencillez de la cotidianidad. La verdad, a veces solo necesitamos vivir con autenticidad, dijo Lucía, sus ojos claros reflejaban la luz del atardecer. Esa declaración funcionó como un faro, una claridad en medio del caos emocional que sentía. Sin embargo, la duda seguía acechando. La voz de sus amigos resonaba en su mente, el eco de sus risas era una cadena que lo mantenía cautivo. Decidió dar un paso hacia atrás y observarse en el silencio de su propio desconcierto. Se encontraba en una encrucijada. Los pensamientos sobre Lucía, tan crudos y sinceros, eran la única cosa capaz de sacudirlo de su estado de parálisis. Ella había llegado a ser un refugio de autenticidad, un vínculo profundo que lo desafiaba a reevaluar lo que siempre había considerado importante. A medida que pasaban los días, la idea de actuar se convirtió en una presión constante. Pasaba más tiempo en la azotea, observando la ciudad y tratando de imaginar un futuro que incluía a Lucía, en todas sus bellezas y vulnerabilidades. La lluvia se convirtió en su aliada, cada vez que caía, le susurraba la posibilidad de un cambio. Sin embargo, aún quedaba la potente sombra del juicio social, la dualidad de su ser. Finalmente llegó el momento. En la quietud de su habitación una noche, contempló lo inevitable. Alejandro tomó lápiz y papel, tratando de redactar un discurso que podría purgar todos esos sentimientos atormentados. Fue un ejercicio catártico que apenas comenzó a desterrar sus temores, y al mismo tiempo, lo hizo experimentar la textura de su propio deseo. La familia no es un título, es una elección, escribió, y cada palabra resonaba como un golpe de tambor en su corazón. Sin embargo, justo cuando sentía que algo dentro de él comenzaba a cambiar, un mensaje de José lo sacudió: hay rumores de que estás en la lista de candidatos para el nuevo proyecto, no le digas a nadie que estás fuera. La ambición, su antiguo sueño clamaba por atención. Pero a lo lejos, una imagen de Lucía lo hizo titubear. ¿Estaba dispuesto a sacrificar un paso hacia su carrera por una conexión significativa? La noche avanzaba y Alejandro se encontraba nuevamente al borde de una decisión. Su alma se debatía entre un futuro que podría darle reconocimiento y uno que podría brindarle amor. La pregunta se instaló como un fogonazo en su mente: ¿qué camino elegiría realmente? El momento de actuar se acercaba, pero aún albergaría anhelos que podrían cambiar su vida para siempre. ¿Sería capaz de arriesgar lo conocido por la autenticidad? Ante la neblina del futuro, el dilema se hacía más feroz y la historia apenas comenzaba a revelarse. Alejandro se sumió en una vorágine de pensamientos agitados mientras la clave de su futuro pendía de un hilo. La presión ejercida por sus viejos anhelos y la conexión emocional que estaba forjando con Lucía se debatían ferozmente en su interior. La oferta de José resonaba en su mente como un clarín, prometiendo un regreso al mundo corporativo que tanto había ansiado. Sin embargo, el eco de las palabras de Lucía no podía ignorarse: vivir con autenticidad. Decidido a explorar su auténtico yo, optó por cancelar la reunión del día siguiente y dedicarse a sí mismo. Se despertó esa mañana con un sentido renovado de propósito. Era el momento ideal para reflexionar y poner en claro las emociones que había estado guardando. En lugar de aferrarse a la agenda predeterminada de trabajo, Alejandro se dirigió a la azotea para darle rienda suelta a su verdadero ser. Allí, el viento soplaba con fuerza y la ciudad se extendía ante él, un laberinto de posibilidades. Se sentó en el borde, dejando que la vista lo inundara de inspiración. Si estaba destinado a volver a trabajar en el proyecto, necesitaba hacerlo desde un lugar de integridad y no movido por el miedo al rechazo, sino por la valentía de su propia elección.
Empezó a dibujar ideas sobre lo que consideraba un proyecto ideal, uno que no solo propusiera ganar dinero, sino que también contribuyera al bienestar de quienes lo rodeaban. Con cada trazo, recogía fragmentos de sueños que había dejado atrás, sus habilidades, su creatividad, todo lo que había estado en un rincón oscuro de su mente. Fue durante aquel periodo de creatividad que se dio cuenta de que la conexión con Lucía llenaba vacíos que no había reconocido. Su razonamiento interno era claro, quizás la decisión más importante no era elegir entre la ambición y el amor, sino encontrar una forma de integrar ambas en su vida. La revelación fue liberadora. Al optar por la autenticidad, podía encontrar en Lucía no solo el amor que tanto necesitaba, sino también un socio en la lucha por sus metas profesionales. Ambos podrían ser una fuerza en el mundo, cada uno desafiándose a superarse. La idea lo energizó, necesitaba hablar con ella, compartir sus sueños y escuchar los suyos. Esa conexión podría ser el puente que uniera su identidad emocional con sus aspiraciones profesionales. Con el corazón acelerado, nuevamente llamó a Lucía. Esta vez no sería solo para hablar de cosas triviales, sino para discutir sueños, frustraciones y ambiciones. Quería abrirle la puerta a su mundo, a su vulnerabilidad y, al mismo tiempo, recibirla de vuelta. Quería invitarla a caminar juntos, a construir algo desde sus respectivas pasiones. Con el bolígrafo en mano, escribió un último mensaje: ¿te gustaría tomar un café y hablar sobre sueños? Esa simple invitación abrigaba la posibilidad de todo lo que hasta ahora había sentido como implícito, pero no verbalizado. Sabía que no habría marcha atrás, que ese giro radical en sus intenciones podría bien definir el rumbo de sus vidas. Mientras pulsaba enviar, una inquietante sensación lo invadió, una mezcla de ansiedad y emoción. Pero al mismo tiempo, había una certeza en su interior: estaba eligiendo ser auténtico, y eso era suficiente. En lo profundo de su ser, Alejandro entendía que el verdadero desafío estaba por delante. Sin embargo, lo que no previsiblemente sabía era que Lucía también enfrentaba un dilema personal que podría transformar no solo su relación, sino sus vidas para siempre. ¿Serían capaces de superar sus miedos y construir un futuro juntos, o quedarían atrapados en la resolución de sus propias batallas internas? La expectación de lo que vendría era abrumadora. El aroma del café se hacía más intenso en el pequeño café donde acordaron encontrarse. Alejandro no podía evitar repasar en su mente los posibles escenarios. Sentado en aquella mesa, se sintió como un equilibrista en una cuerda floja, consciente de que cada palabra que pronunciara podría cambiar el tono de su vida. La verdad había dejado de ser un concepto abstracto para convertirse en una necesidad palpable. Lucía llegó un par de minutos después, con una sonrisa que encendió en él un cúmulo de emociones. Su esencia vibrante siempre había sido un refugio, un lugar donde sus inquietudes parecían desvanecerse, pero esta vez era diferente. Esta vez había un propósito definido. Hola, Alejandro. ¿Todo bien? El tono de su voz invitaba a la confianza, pero él sabía que detrás de la amabilidad también se escondían preguntas no formuladas. Hola, Lucía, contestó, tratando de proyectar seguridad. Gracias por venir. Quería hablar sobre algo importante. A medida que fueron intercambiando palabras, Alejandro se dio cuenta de cuánto había amadurecido emocionalmente. Antes, hubiera evitado las conversaciones profundas por temor a la vulnerabilidad. Sin embargo, hoy era un hombre decidido a abrir su corazón. Comenzó a compartir sus ideas sobre un futuro en el que podrían combinar sus pasiones, crear un proyecto que no solo les rindiera frutos financieros, sino que también impulsara la autenticidad en sus vidas y en la de quienes les rodeaban. Mientras hablaba, las palabras fluyeron como nunca antes, llenas de convicción y honestidad, su deseo de crear un futuro nuevo transformado en un motor de motivación. Lucía lo escuchaba con atención, mostrándose verdaderamente interesada. Me encanta lo que estás diciendo, pero su voz se detuvo por un momento, como si contemplara las repercusiones de lo que estaba a punto de revelar. ¿Has considerado el riesgo que eso podría conllevar? Regresar al mundo corporativo puede ser seguro, pero quizás también te aleje de lo que realmente quieres. La pregunta le llegó como un golpe directo. Alejandro sintió que cada fibra de su ser se tensaba, pero era también una oportunidad.
Aquí estaba la mujer que había inspirado en él un cambio profundo, retándolo a cuestionar sus propias elecciones. Durante años había temido perderse, pero el verdadero miedo ahora era perder su autenticidad por conformarse a las expectativas de otros. Lo sé, respondió, voz baja pero firme. Pero he decidido que ya no puedo vivir atado a lo que se espera de mí. Quiero ser fiel a lo que siento y a lo que deseo construir. Y me gustaría que puedas estar a mi lado en eso. El silencio se adueñó de la mesa. La tensión era palpable. Alejandro observó el cambio sutil en el rostro de Lucía, sus ojos brillaban, pero había una sombra de duda que no podía ignorarse. Él también guardaba un secreto que no se atreve a compartir. Mientras luchaba por encontrar el valor para confesar sus inseguridades sobre su propia valía, la seguridad que le brindaba su entorno profesional se desvanecía. ¿Podrían ser ambos lo que el otro necesitaba para crecer, sin que sus respectivos temores arruinaran la oportunidad de un nuevo comienzo? Con el corazón palpitante, Alejandro finalmente se armó de valor y preguntó, Lucía, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Cómo encajarías tus sueños en esta visión? La respuesta de ella sería el siguiente paso que definiría su camino juntos. Un momento decisivo que podría alterarlo todo. Alejandro pudo sentir cómo la tensión aumentaba, la incertidumbre en el aire era electrificante. ¿Estaba realmente listo para escuchar lo que Lucía tenía para decir? El silencio se interrumpió cuando Lucía, tras un momento de indecisión, respiró hondo. La verdad es que he estado reflexionando sobre esto durante un tiempo. No quiero que nuestra relación sea únicamente un refugio para la inseguridad, quiero que sea un trampolín hacia el éxito. Sus palabras, aunque entrecortadas, resonaban con la determinación que Alejandro había anhelado escuchar. Eso es todo lo que deseo, Lucía. Necesito que ambos nos comprometamos a ser la mejor versión de nosotros mismos, dijo Alejandro, sintiendo que la energía en el café empezaba a cambiar. La conversación ya no era solo un intercambio de ideas, se convertía en un pacto. Pero, continuó Lucía, ¿cómo planeas concretar todo esto? Las ideas son hermosas, pero se necesita más que pasión para transformar un sueño en realidad. Alejandro percibió la preocupación en su voz y eso solo encendió aún más su convicción. Tomó un sorbo de su café, pensando detenidamente. La idea de hablar en términos concretos le resultaba abrumadora, pero sabía que era el siguiente paso. He estado investigando sobre pequeñas empresas que han tenido éxito al unificar la pasión con el propósito. Si logramos identificar necesidades en nuestra comunidad, podríamos crear un modelo que no solo sea rentable, sino que también genere impacto social. Lucía arqueó una ceja, intrigada. ¿Y qué tal el marketing? ¿Tienes un plan? La pregunta era crucial, y él lo sabía. Alejandro había leído sobre estrategias, pero al enfrentarse a la realidad, la teoría adquiría un matiz distinto. Podríamos empezar con redes sociales. Crear una comunidad en torno a nuestras ideas. A medida que crezca, podríamos avanzar a eventos y talleres. Siempre he sido bueno conectando con la gente, y creo que eso es fundamental. La idea fue fluyendo, pero aún sentía que algo faltaba. Eso suena interesante, pero aquí hay un dilema, Lucía lo interrumpió. Si queremos alejarnos de la conformidad del mundo corporativo, debemos definir claramente nuestros valores. ¿Estamos dispuestos a sacrificar la seguridad por la pasión? ¿Qué pasa si fracasamos? Estoy dispuesto a fallar, respondió Alejandro, su voz firme resonando con una claridad inesperada. He estado en un lugar donde la seguridad no me trajo felicidad real. Prefiero arriesgarme a vivir conforme a lo que realmente quiero, incluso si eso significa comenzar de nuevo. Esas palabras lo sorprendieron, como si por primera vez se sintiera en control de su propio destino. La conversación giró hacia posibles obstáculos y Alejandro empezó a abrirse sobre sus miedos, revelando inseguridades que había reprimido durante años. Mientras lo hacía, notó cómo se fortalecía su convicción. Cada palabra parecía quitarle años de tensión, transformando su vulnerabilidad en poder. Cuando él terminó, Lucía lo miró fijamente. Si realmente quieres seguir este camino, necesito saber que me estás ofreciendo no solo un negocio, sino un lado de ti que no has mostrado antes. ¿Cuál es tu verdad?
Esa pregunta le atravesó como un rayo. Había estado tan centrado en el proyecto que había olvidado la esencia misma de lo que lo motivaba, la necesidad de autenticidad en su vida personal, más allá de las sombras de su pasado. Quiero que formes parte de esto no porque te vea como una socia, sino porque creo que podemos ser mejores juntos, confesó. Y en ese proceso, quiero compartir no solo mis sueños laborales, sino también mis miedos, mis esperanzas. Las palabras surgieron desesperadas pero llenas de una sinceridad que casi lo asustaba. Ella asintió y la tensión se redujo, pero su mirada aún buscaba respuestas. ¿Estás preparado para lo que puede venir? Quiero ser parte de esta jornada, pero quiero que sea clara nuestra meta. Quedaron sumidos en un silencio profundo, meditando sobre las implicaciones de sus decisiones. En ese punto, Alejandro sintió que la conversación era más de lo que esperaba. Esta no era solo una búsqueda de un futuro compartido, era un viaje hacia la verdad y la reinvención personal. Sin embargo, también estaba consciente de que cada revelación traía consigo un nuevo nivel de vulnerabilidad. ¿Era realmente capaz de despojarse de su antigua identidad y abrazar lo desconocido? La respuesta estaba en el aire, y ambos la esperaban con nerviosismo. Mientras Lucía se inclinaba hacia él, Alejandro sintió que el equilibrio sobre el que había estado caminando comenzaba a tambalear. Un nuevo desafío se acercaba, y una voz interna susurraba preguntas que lo inquietaban. Estaba a punto de enfrentarse no solo a su futuro, sino a las verdades más profundas de su ser. Así, con la mirada fija en Lucía, decidió que era el momento de abrir otro capítulo en su vida, uno donde el éxito no se mediría solo con resultados. Pero esa decisión podría venir con un costo que aún no estaba dispuesto a aceptar. ¿Podría tolerar esa presión sin perderse a sí mismo? La respuesta a esa pregunta marcaría el rumbo de su siguiente paso. La conversación entre Alejandro y Lucía había encendido un fuego que no podía ser ignorado. A medida que las palabras llenaban el aire, Alejandro comenzaba a sentir que las ataduras de su antiguo yo se aflojaban. La ambigüedad de su futuro, que antes lo paralizaba, ahora provocaba una mezcla de emoción y ansiedad. Cada pregunta de Lucía era un espejo que le mostraba no solo sus aspiraciones, sino también sus verdaderos límites. Cuando Lucía sugirió que debían definir sus valores, Alejandro sintió una presión inmediata, como si un peso ligero se estuviera convirtiendo en plomo. Las expectativas que él mismo había cultivado sobre su futuro empezaron a desmoronarse. ¿Qué valores eran realmente innegociables para él? Si iba a rechazar la seguridad del mundo corporativo, debía ser claro sobre lo que quería construir. La idea de un negocio no solo como un lugar de trabajo, sino como un refugio de autenticidad, resonó fuertemente. Se encontró pensando en su niñez, en la figura de su madre, quien había estado siempre ahí, entregando amor incondicional y un sentido de pertenencia. En ese instante, comprendió que su deseo más profundo era crear algo que no solo generara ingresos, sino que también resonara a un nivel emocional. ¿Había interiorizado tanto su vida corporativa que había dejado de priorizar el corazón? Comprendió que, al igual que su madre, su nueva empresa debía servir a un propósito más grande que el simple éxito financiero. Lo que realmente deseo, Lucía, es construir un lugar que represente esperanza para aquellos que lo necesiten. Un espacio donde cada persona se sienta valorada, ya sea un empleado o un cliente, expresó Alejandro, sintiendo que cada palabra resonaba con claridad en su interior. Lucía sonrió, pero su mirada seguía evaluando. Eso suena grandioso, pero también puede ser un reto. Llevar eso a la práctica requiere no solo pasión, sino un plan sólido y estratégico. ¿Te sientes preparado para esos retos? Las dudas de Lucía eran válidas y amargas, recordándole que la idealización de su sueño podía ser un arma de doble filo. Sin embargo, la intensidad de su deseo de avanzar bloqueaba cualquier pensamiento pesimista. Sé que tengo mucho por aprender, pero estoy dispuesto a rodearme de personas que compartan esa visión. Cada caída será una lección. La certeza en su voz era nueva para él, como si hubiera tomado una decisión irrevocable que lo estaba impulsando hacia adelante. A medida que hablaban, Alejandro comenzó a observar a Lucía de manera distinta. Ella era más que una socia potencial, podía ser su aliada en un camino hacia la autenticidad.
Sin embargo, esa revelación traía consigo más preguntas sobre lo que estaban construyendo juntos. La relación entre ellos podría transformarse, uniendo no solo sus talentos, sino también sus historias particulares, construyendo un futuro en el que sus pasados no dictaran sus decisiones. La inquietud se intensificó a medida que lucían hacia sus respectivas visiones. Mientras Lucía se adentraba en sus propias reflexiones, Alejandro decidió que era el momento de dar un salto audaz. Quiero que, además del negocio, seamos un ejemplo de cómo es posible combinar nuestras pasiones con los valores que nos definen, afirmó con firmeza. Quizás eso puede ser nuestro primer anuncio, un cambio que no solo afecta nuestras vidas, sino también la de quienes estarán a nuestro alrededor. La idea le llenaba de energía. El compromiso que había inicialmente sentido ahora se estaba convirtiendo en una misión. Sin embargo, bajo esa energía, algo más profundo e inquietante emergía en su mente. Había una línea delgada entre el ideal y la realidad. A medida que se preparaba para embarcarse en este viaje, la sombra de su antiguo yo lo acechaba. El miedo al fracaso, a la vulnerabilidad, incluso a la necesidad de ser visto realmente por Lucía y por sí mismo, se cernía como una gélida advertencia. Un intercambio de miradas entre ellos selló el acuerdo implícito. Era el inicio de algo grande, pero también un viaje hacia lo desconocido. Y entonces, de repente, una nueva pregunta latía en su mente, una que había estado evitando. ¿Estaba realmente listo para dejar ir todas las capas de su identidad anterior, enfrentando lo que significaba ser vulnerable en un mundo que valoraba el éxito tangible? El eco de esa pregunta reverberaba, un oscuro recordatorio de que el camino que había elegido podría marcarlo para siempre. Mientras se miraban con un nuevo sentido de propósito, la decisión de Alejandro se intensificó. El riesgo estaba a la vista, y su camino comenzaba a trazarse. Pero con cada paso hacia adelante, la voz interna seguía cuestionando su capacidad de perseverar. ¿Podría sostener la presión y mantener su autenticidad, o se desvanecería al enfrentarse a la realidad objetiva? La tensión se palpaba en el aire en el instante en que ambos, sabiendo que se aproximaba una prueba que pondría a prueba no solo su alianza sino su carácter, se preparaban para dar el siguiente paso decisivo. El día siguiente comenzó con una sensación de desasosiego que se instaló en Alejandro, como un visitante no deseado en un hogar recién decorado. La determinación que había sentido se tambaleaba ante la realidad de la verdad que había revelado y el camino que había decidido emprender. Se encontraba en la oficina que aún era una sombra de su antigua vida, su ordenador encendido mostrando correos sin leer que recordaban un pasado cómodo pero insatisfactorio. Su mente, un torbellino de ideas y dudas, desenmarañaba la conversación con Lucía. Sus palabras seguían vibrando en su memoria, ¿estás preparado para esos retos? Era una pregunta que resonaba en su ser, pidiéndole una respuesta más allá de lo inmediato. Alejandro sabía que debía confrontar sus temores internos, no solo como un emprendedor, sino como un individuo en busca de autenticidad. La búsqueda de valores lo había llevado a enfrentar recuerdos y realidades que había mantenido en la oscuridad. Se sentó en su silla, dejando que la luz natural inundara la habitación, mientras sus pensamientos se deslizaban hacia su madre y el sacrificio que había hecho por él. La idea de construir un refugio de autenticidad se intersecaba con su deseo de honrar la herencia familiar. Pero, ¿cómo podía lograrlo si no se sentía seguro de su propia valía? Decidió dar un paso audaz, contacto con viejos compañeros del ámbito corporativo. Aunque el miedo a ser juzgado por su decisión de alejarse de lo convencional lo invadía, también sabía que cada conexión podría aportar una perspectiva invaluable a su soñada empresa. Entre correos y llamadas, la sensación de vulnerabilidad se intensificaba. Algunos lo verían como un fracasado, mientras que otros quizás lo admirarían por su valentía. Una voz interna, persistente y crítica, lo llevó a cuestionar, ¿abandonar el éxito por un fracaso potencial? Pero en lo más profundo de su ser, comprendía que era un choque de identidades, el Alejandro que había sido exitoso en el mundo corporativo versus el Alejandro que anhelaba construir un legado de significados. Mientras las horas avanzaban, un correo emergió entre los demás, era de Lucía. En su mensaje, la invitaba a un encuentro para discutir ideas sobre el próximo paso a dar. Sin dudar, aceptó, sintiendo un destello de adrenalina.
La posibilidad de asociarse con Lucía no solo representaba un proyecto profesional, era una invitación a enfrentar sus miedos. Era aceptarse tal y como era, imperfecto, vulnerable, pero profundamente ansioso de crear algo tangible desde su propia voz. El día del encuentro llegó, y Alejandro se encontró a sí mismo repasando su presentación en el espejo del baño, su rostro reflejando un cóctel de nervios y determinación. Cada palabra que planeaba compartir era un recordatorio de sus valores recién descubiertos, una manifestación de su compromiso a construir no solo una empresa, sino una comunidad donde la gente pudiera encontrar su voz. Al llegar, vio a Lucía, cuya confianza emanaba como un faro. Sin embargo, dentro de él, un nuevo dilema se alzaba al enfrentar una pregunta que había comenzado a temer: ¿qué pasaría si Lucía, en su pragmatismo, decidía que su visión idealista era demasiado arriesgada? ¿Se vería obligado a traicionar sus valores para satisfacer su necesidad de aprobación? La conversación fluyó, cada idea chorreando desde su interior. Pero el momento culminante llegó cuando Lucía, alentando su entusiasmo, le lanzó un desafío: ¿estás dispuesto a ser realmente vulnerable con nuestro futuro, incluso si eso significa poner en riesgo tus ideales ante el mundo? Aquella pregunta, cargada de significado, resonó en su mente con la intensidad de un eco en un gran salón vacío. No era solo una discusión sobre negocios, era una invitación a explorar lo más profundo de su ser. Alejandro comprendió que el verdadero desafío no era solo el camino profesional que estaba por elegir, sino su capacidad de sostener su autenticidad al hacerlo. Mientras la conversación se desarrollaba, su realidad se expandía, abriéndose ante la dualidad del deseo de éxito y la necesidad de conexión emocional. Se encontraba al borde de una revelación: el camino a seguir se delineaba, pero traía consigo el peso del riesgo. La pregunta que aún lo acechaba persistía, amenazando con desbordar su nuevo compromiso. La tensión era palpable en el aire, y en su mente, el ecosistema de dudas y certezas luchaba por definirse. Alejandro se dio cuenta que, para triunfar en su nuevo viaje, no podía permitir que el miedo a perder su identidad se interpusiera en el camino. La decisión de abrazar su vulnerabilidad era el primer paso que necesitaba dar, y se sentía más cerca de descubrir su verdadera esencia. Pero cuando la conversación llegó a su fin, y ambicionar se convirtió en tangible, una nueva pregunta germinó en su mente: ¿qué pasaría si, al abrirse de esa manera, revelaba más de lo que estaba dispuesto a compartir, enfrentando un abismo mucho mayor que el simple fracaso profesional? El hilo de su vida pendía del hilo de esa vulnerabilidad, y el camino por delante, aunque iluminado por la claridad de sus decisiones, seguía cargado de incertidumbre. Alejandro sintió que la sala se encogía a su alrededor, mientras las palabras de Lucía se deslizaban por su mente como una corriente inquietante. La vulnerabilidad, aquella que había estado tan ansioso de explorar, se transformaba en una espada de doble filo. Por un lado, representaba autenticidad, pero por otro, el riesgo de perderse en la exposición de su verdadero yo. En su regreso a casa, las luces de la ciudad parpadeaban como un reflejo de sus propias dudas. Sentía el impulso de ser honesto, no solo con Lucía, sino también consigo mismo. Pero el temor de abrir su corazón lo asfixiaba. ¿Qué revelaciones podrían surgir de aquellas capas guardadas en su interior? Fue entonces, en un instante de clarividencia, que recordó la historia de su madre, la mujer que había forjado su vida desde la vida de otros, desde el polvo y la lucha. Ella había luchado, habiendo hecho sacrificios inconmensurables para que él pudiera tener éxito. La idea de decepcionarla lo hería, como un peso añadido al ya complejo reto que se presentaba ante él. Cuando llegó a su apartamento, se sentó en el sofá, rodeado de un silencio abrumador. Con la cabeza entre las manos, recordó fragmentos de su infancia, momentos en que la figura de su madre se erguía como un ejemplo de fortaleza. La forma en que ella había trabajado incansablemente para despedir a aquellos que no creían en sus sueños se sentaba como una almohada de aliento, pero además, como un recordatorio del miedo que había llevado consigo, la necesidad de ser perfecto. Tomó un cuaderno e empezó a escribir. Las palabras fluyeron con una sinceridad cruda, donde cada trazo del bolígrafo representaba una lucha interna. Se desligó de la angostura que mantenía su alma cautiva. Escribir se convirtió en su terapia. Las páginas se llenaron con reflexiones sobre sus miedos: el miedo a ser rechazado,
a ser considerado un menosprecio, pero también el deseo de redefinir el éxito en términos que resonaran dentro de él, en lugar de lo que la sociedad dictaba. Al siguiente día, Alejandro se presentó a la oficina de Lucía. Había tomado la decisión de ser vulnerable y honesto. Se sentía un guerrero en un campo de batalla emocional, listo para enfrentar lo que deparara ese día. La conversación empezó de manera ligera, pero él sabía que los momentos verdaderamente significativos requerían valentía, así que respiró hondo y comenzó a compartir sus pensamientos más profundos. Quiero traerte mi historia, no solo la mía profesional, sino la de quien soy en verdad. La historia de mi madre, de lo que sacrificó por mí, sus palabras emergían con dificultad, pero una determinación inquebrantable guiaba cada frase. La mirada de Lucía se tornó curiosa, captando la vulnerabilidad que había decidido abrazar. Con cada palabra, Alejandro se sentía más ligero. Reveló cómo su madre había trabajado en múltiples empleos, su ahínco constante por enseñarle a nunca rendirse, cómo sus valores le habían dado soporte, pero al mismo tiempo, cómo el peso de esa expectativa había construido muros a su alrededor. La mirada de Lucía, ahora llena de empatía, reflejaba el respeto que él reclamaba al abrir su corazón. Sin embargo, justo cuando comenzaba a sentirse cómodamente expuesto, su mente se deslizó hacia peligros futuros. ¿Acaso era suficiente compartir su verdad? ¿O habría más que descubrir que podría amenazar su propio sentido del yo? La vulnerabilidad, aunque liberadora, también traía consigo el temor de ser percibido de una manera que jamás había imaginado. Lucía, en silencio, procesaba lo que escuchaba. Finalmente, rompiendo la tensión, le dijo: Alejandro, lo que has compartido es valioso. Pero debes preguntarte, ¿estás preparado para la reacción del mundo al cual ahora te estás exponiendo? Aquella pregunta quedó suspendida en el aire, llevando consigo una carga que registró en su ser. La conversación había abierto un nuevo capítulo, uno donde la autenticidad ahora era un pilar esencial, pero también un testigo del riesgo que conllevaba. Ser visto sin filtros. Caminando hacia su hogar, una mezcla de optimismo y ansiedad lo acompañaba. Este era un camino sin retorno, el umbral a un futuro incierto. A medida que se acercaba a su puerta, se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba, una decisión crucial lo acechaba. Si continuar en la senda del emprendimiento valía el precio de su autenticidad y, sobre todo, si estaba listo para enfrentar la realidad de un mundo que podría no aceptar su verdad. Alejandro se detuvo en seco. En ese instante, la luz del faro de la calle iluminó su rostro mientras una exposición total de su ser le abría un abismo imponente. El eco de la pregunta de Lucía reverberaba en su mente. La batalla por su identidad personal podría ser más compleja y peligrosa de lo que había imaginado. Al cerrarse la puerta tras su espalda, se percató de que su vida nunca volvería a ser la misma. La verdadera lucha por su autenticidad estaba por comenzar. Pero, ¿sería capaz de enfrentar las secuelas de abrirse sin reservas al mundo? Esa incertidumbre lo acechaba con cada latido. La noche se cerró sobre la ciudad como un manto pesado, y en el confinamiento de su apartamento, Alejandro sentía que cada sombra era un recordatorio de sus propios miedos. Había recorrido un delgado hilo de autenticidad que lo había llevado a un nuevo umbral, uno que no estaba seguro de poder cruzar. La conversación con Lucía había catalizado algo dentro de él, un deseo ardiente de seguir esa senda, pero la incertidumbre se cernía sobre su mente como un espectro. Despertó al día siguiente con la determinación de avanzar, pero la presión de ser auténtico generaba una tensión palpable en su pecho. La imagen de su madre le regresaba a la memoria, no solo como una figura de fortaleza, sino también como un pilar de expectativas. Precisamente en su búsqueda de autenticidad, Alejandro decidió que debía confrontar un aspecto que había evitado, su relación con el pasado y las decisiones que lo habían llevado a ser quien era hoy. Mientras se preparaba, una revelación emergió entre los hilos de sus pensamientos. Se dio cuenta de que había estado viviendo en función de lo que los demás esperaban de él, convirtiéndose en un actor en su propia vida. Esa comprensión lo llevó a buscar un momento a solas con su cuaderno. El bolígrafo se convirtió en su aliado nuevamente. Escribir sobre sus relaciones pasadas, sus decisiones profesionales y su identidad se volvió un proceso catártico.
Las palabras reflejaban un deseo de liberarse de las expectativas ajenas y tomar las riendas de su propio viaje. Durante esos momentos de reflexión, Alejandro comenzó a explorar su historia familiar más a fondo. Las dinámicas de su infancia, las expectativas de su madre y su propia lucha interna por aceptarse, todo quedaba expuesto en las páginas. Se dio cuenta de que había construido otras máscaras en su vida profesional, desempeñando roles que lo alejaban de su verdadero ser. La máscara de el hijo perfecto, el empleado estrella, y ahora, aspirante a emprendedor. El eco de su vulnerabilidad resonaba con fuerza, cada palabra escrita era una hoja que caía en el otoño de su vida, revelando nuevos brotes de un nuevo ser que ansiaba florecer. Quería rescatar al niño que había sido, entender cómo esos momentos habían forjado su carácter, pero también cómo lo habían prisionado en una imagen engañosa de sí mismo. Cuando finalmente se encontró frente a Lucía en la oficina, lo que antes era un nudo de nervios se transformó en un propósito claro. Se dio cuenta, de forma repentina, que ya no buscaba su aprobación, sino el respaldo de su propia voz interna. Compartió fragmentos de su historia, esta vez con una convicción renovada en su ser. No solo hablaba de su madre, sino de su propio viaje hacia el autodescubrimiento, atreviéndose a desafiar el miedo al juicio. Lucía lo escuchó con atención, sus ojos reflejaban empatía y comprensión profunda, un espacio seguro donde su voz podía fluir sin temor. A medida que la conversación avanzaba, Alejandro percibió cómo sus palabras se transformaban en afirmaciones de su identidad. Pero en un giro inesperado, Lucía le planteó una pregunta más profunda: ¿qué harías si la verdad que compartiste se usara en tu contra? Aquella inquietante pregunta perforó su corazón. Aquel frágil hilo de vulnerabilidad podía transformarse en una red de juicios y malentendidos. La realidad de su exposición y el temor a ser malinterpretado lo confrontaban con una verdad dolorosa: no podía controlar la percepción del mundo. La lucha se intensificó mientras evaluaba el coste que podía implicar ser auténtico. Al salir de la reunión, Alejandro sintió una mezcla de empoderamiento y desasosiego. Había desnudado partes de su ser, pero las preguntas sobre el futuro se multiplicaban. Se dio cuenta de que la autenticidad conllevaba consecuencias, y esa lucha interna ahora se había agravado. Lo que antes era un deseo de apertura se transformó en la lucha de un hombre por encontrar su lugar en un mundo que podría no acogerlo como él deseaba. Con cada paso en la calle, Alejandro procesaba la fragilidad de su decisión. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por ser él mismo? La adrenalina corría por sus venas, pues una nueva necesidad le brotó desde lo más profundo de su ser: proteger su esencia mientras se expone al juicio. La búsqueda de su verdad no había hecho más que comenzado, y cada día traería decisiones que podrían determinar su destino. Y en ese instante, una idea se anidó en su mente: ¿podría haberse despojado de sus máscaras solo para descubrir que aún había más capas que desentrañar? La presión de la autenticidad confrontaba un desafío que apenas comenzaba a vislumbrar. La pregunta resonaba en su interior, alimentando el fuego de su transformación. ¿Estaba listo para enfrentar las consecuencias de la vida que había elegido, o su búsqueda de verdad lo llevaría a un abismo irreconocible? La respuesta a esa incógnita se convirtió en su próxima batalla. La brisa fresca del amanecer envolvía a Alejandro mientras se preparaba para una nueva etapa en su vida. Aquel día marcaría un hito decisivo en su camino hacia la autenticidad. Después de días de reflexión y de abrazar su vulnerabilidad, se sentía listo para enfrentar los desafíos que conllevaría construir un futuro junto a Lucía, su socia y esperanza. Así como su madre había sido su inspiración, Alejandro se proponía ser un faro para otros que, como él, buscaban una conexión genuina y significativa en sus vidas. Durante sus conversaciones previas, había logrado abrirse y compartir sus temores y aspiraciones, pero el auténtico desafío iba más allá de la simple verbalización de sus pensamientos. Había llegado el momento de establecer un plan claro y práctico que diera forma a sus visiones. Se sentía emocionado, pero también nervioso. La posibilidad de fusionar sus sueños con Lucía era un paso hacia lo desconocido, un viaje que prometía no ser fácil. La reunión que tenía programada con Lucía se convertiría en una plataforma para esbozar las bases de su proyecto. Se encontró con ella en el pequeño café donde su viaje había comenzado. La familiaridad del lugar lo reconfortó,
el aroma del café recién hecho llenaba el ambiente, y cada esquina parecía emitir ecos de la pasión y la esperanza que compartían. «Hola, Lucía», dijo con una ligera sonrisa, sintiéndose más seguro. «Hoy quiero hablar sobre cómo podemos hacer realidad nuestras ideas. He estado pensando en un enfoque concreto para equilibrar nuestros objetivos personales y profesionales». Lucía le sonrió de vuelta, y Alejandro notó una chispa de entusiasmo en sus ojos. «Estoy lista», respondió. «Hagámoslo». A medida que discutían sus metas y valores, Alejandro propuso la creación de un espacio que no solo se centrara en el éxito económico, sino que también abarcara la idea de comunidad y bienestar. «Quiero que nuestro proyecto refleje la esencia de lo que ambos valoramos. Necesitamos construir algo que resuene en los corazones de las personas, algo que transforme vidas», expresó con más fuerza de la que había imaginado. Lucía asintió, haciendo eco de sus sentimientos. «Sí, debemos incorporar elementos que fomenten la inclusión y la diversidad. La experiencia de cada persona cuenta». Su voz se tornó firme mientras describía su visión de un lugar donde las personas pudieran compartir sus historias y aspiraciones, un refugio de autenticidad. La conversación fluyó mínimamente, cubriendo detalles específicos sobre cómo podrían establecer un modelo de negocio que no solo generara ingresos, sino que también hiciera una diferencia en la vida de los demás. Alejandro se sintió visiblemente liberado, las ideas que antes parecían etéreas ahora cobraban vida, enmarcando el camino que deseaban recorrer juntos. A medida que la charla avanzaba, se dio cuenta de que estaban construyendo no solo un proyecto, sino un movimiento. La energía que surgía entre ellos se transformaba en motivación, el compromiso compartido, las risas y la complicidad en desentrañar sus sueños se amalgamaban en un nuevo tipo de relación. Sin embargo, detrás de esa emoción, un eco persistente de inseguridad aún resonaba en su mente. Por un momento, Alejandro se detuvo. «Lucía, ¿crees que la gente entenderá nuestras intenciones? ¿Podrán ver más allá de nuestro pasado y nuestras experiencias?» Lucía lo miró, su expresión era serena. «Alejandro, lo que hemos compartido es real. La autenticidad y el valor de nuestras historias son lo que nos brindará credibilidad. Además, debemos apoyarnos mutuamente en el proceso. Juntos, podemos desafiar las expectativas de los demás. Si somos sinceros con nosotros mismos, lo seremos también con ellos». Sus palabras lo llenaron de calma. ¿Era capaz de convertir su historia personal en una fortaleza en lugar de una debilidad? Esa pregunta lo llevó a reflexionar sobre el cambio que había experimentado en su propio ser. Ya no era el mismo hombre que solo buscaba ser aceptado, sino uno que deseaba marcar la diferencia a través de su verdad. Decidido a avanzar y asumir el riesgo de ser visto como un verdadero autor de su historia, Alejandro tomó aire y formuló una propuesta. «Propongo que no solo construyamos un negocio, sino que también organicemos eventos que permitan a las personas contar sus historias. Necesitan un espacio donde puedan ser escuchadas, donde encuentren un sentido de pertenencia». Lucía iluminó su rostro con una sonrisa. «Eso es brillante. Creemos una comunidad donde cada voz cuente, donde cada rincón esté lleno de autenticidad. Podemos tener diferentes talleres que se enfoquen en el crecimiento personal y profesional». Mientras compartían ideas, Alejandro sintió como la ansiedad que lo había consumido se desvanecía, dando paso a una confianza renovada. Juntos, estaban construyendo una red de apoyo, un crisol de experiencias donde podían invitar a todos a ser parte de su viaje. A medida que la mañana se convertía en tarde, se sintió completamente iluminado por la posibilidad. La decisión de ser auténtico y abrirse a otros había sido un camino arduo, pero ahora sus esfuerzos estaban conectados a un propósito mayor. Supo que, a pesar de los desafíos que vendrían, había dado un paso decisivo hacia su verdadero ser. El atardecer comenzaba a pintarse en el cielo, y en aquel pequeño café, un cambio palpable surgía entre ellos. Mientras se levantaban para salir, Alejandro sintió que había conquistado un nuevo futuro. La transformación individual que había buscado había ido más allá, estaba ahora en camino de contribuir a algo significativo, más allá de su propia vida. A medida que las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, Alejandro se dio cuenta de que había encontrado su voz más auténtica.
La inseguridad que había acechado su camino había sido reemplazada por la fuerza de una convicción compartida. El desafío ya no significaba abrirse al mundo por sí solo, sino hacerlo en compañía de Lucía, un alma genuina que ahora era parte integral de su viaje. La vida, con sus complejidades, no era más que una serie de decisiones que definían su camino, y aquella mañana había sido solo el primer paso hacia una historia de superación, amor y autenticidad. Un camino que prometía ser desafiante pero altamente gratificante. La nueva etapa de Alejandro había comenzado, y con su nueva perspectiva, se sentía preparado para enfrentar todos los juicios del mundo, sabiendo que la verdadera familia no siempre se define por la sangre, sino por las conexiones auténticas que se eligen y se nutren con amor y esfuerzo. Ahora, necesitarían prepararse para lo que vendría, pero Alejandro sabía que, independientemente de las tormentas que aún pudieran atravesar, habría luz al final del túnel, y nunca estaría solo. El eco de su historia estaba solo comenzando, y el mundo esperaría escuchar su voz. Si eres parte de esta increíble historia de transformación y superación personal, necesitas suscribirte ahora. No dejes pasar la oportunidad de ser el primero en ver nuestras próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas como tú puedan disfrutar de estos relatos de crecimiento personal. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y comparte tus experiencias. Queremos saber de ti. Y por último, compartir este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Haz que ellos también sean parte de esta comunidad. No esperen ni un segundo más. Este es el momento de mostrar su apoyo. Gracias por ser parte de nuestra historia.